Tras años de posicionamiento de nicho en el mundo de la música, el audio de alta resolución o Hi-Res Audio ha llegado por fin a la corriente principal gracias a un enorme apoyo de algunos servicios de streaming y dispositivos móviles tanto Android como Apple. Hablamos de audio sin pérdidas, de archivos de música que tienen una frecuencia de muestreo superior a la del CD, que se especifica en 44,1 kHz a 16 bits. Remontémonos a lo básico. Un sonido se puede digitalizar tomando muestras cada poco tiempo que pueden reproducirse una detrás de otra y dar la sensación de que es un sonido continuo. La frecuencia de muestreo corresponde al número de veces por segundo que se captura una muestra, y luego tenemos el tamaño de la muestra, que podemos medirla en bits y con la que podremos conseguir muestras más detalladas. Los archivos de audio de alta resolución suelen utilizar una frecuencia de muestreo que va de 96 kHz hasta 192 a resolución de 24 bits. Existen varios formatos de archivo de alta resolución entre los que elegir, todos ellos con sus propios requisitos de compatibilidad. Entre ellos se encuentran los populares formatos FLAC y ALAC, ambos comprimidos, pero de forma que en teoría no se pierde información. Otros formatos son el WAV y el AIF sin comprimir, el DSD y el más reciente, MQA. A pesar de que está ganando popularidad ahora, es justo decir que llevan existiendo desde hace más de una década y cuentan con un número cada vez mayor de aficionados dispuestos a desembolsar un poco más de dinero por el privilegio de escuchar música de gran calidad. La diferencia con respecto a antes es básicamente la accesibilidad. Las descargas de sitios como Amazon e iTunes y los servicios de streaming como Spotify utilizan formatos de archivos comprimidos con tasas de bits algo bajas. Por ejemplo, Spotify, que a diferencia de otros aún no se ha aventurado a mejorar la calidad, utiliza flujos de 320 kilobits por segundo. El uso de la compresión con pérdidas significa que se van a perder datos en el proceso de codificación, lo que a su vez significa que se sacrifica la resolución en aras de la comodidad y el menor tamaño de los archivos. Solo por poner un ejemplo, esos 320 kilobits por segundo de Spotify son sustituidos por los 24 bits del Hi-Res Audio, o lo que es lo mismo, 9216 kilobits por segundo, por tanto 28 veces más información por segundo que en un archivo tradicional comprimido. Sin embargo, no todo tenía que ser positivo. Encontramos algunas desventajas claras como el tamaño del archivo, y es que son bastantes más grandes que el MP3 y el AAC, por ejemplo. Un archivo Hi-Res sin comprimir tiene un tamaño de 9 megas por segundo. Todo esto implica que van a tardar más en descargarse y pueden acabar peligrosamente con el almacenamiento de los dispositivos y las tarifas móviles. Es por ello que FLAC o ALAC comprimen esa información para que baje el tamaño, pero sin eliminar información, parte del proceso de la compresión destructiva en MP3 y AAC. Podemos encontrar canciones que llegan a los 200 o 300 megas de peso y discos que pueden ocupar hasta 1 o 2 gigas de espacio de almacenamiento. Además, si volvemos a compararlo con los formatos de siempre, las pistas son más caras de comprar y la mayoría de los proveedores de música digital más populares ni siquiera venden canciones con formatos en Hi-Res Audio, al menos por el momento. También es cierto que es necesario el hardware y el software adecuados para poder experimentarlo. Sin embargo, las barreras están empezando a derrumbarse. Ya existe una gran variedad de productos que pueden reproducir audio de alta resolución. Todo depende del presupuesto que tengas y del método que vayas a utilizar principalmente para escuchar tus canciones. Así, por ejemplo, gran parte del ecosistema digital y de streaming es compatible con la alta resolución, como Apple Music, Deezer, Tidal o Amazon Music HD. En cuanto a los dispositivos móviles, aún se encuentra algo limitada a los modelos de gama alta de Android. Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy Z Flip 3 o Poco X4 Pro son solo algunos de los ejemplos de los muchos que hay en el mercado. iPhone, por su lado, es compatible con audio Hi-Res desde Apple Music con los auriculares, y sin ir más lejos, el iPhone 13 Pro Max es compatible. Por supuesto, aquí incluimos reproductores de música portátiles de Sony o Kowon, los DAC, convertidores digitales analógicos, o algunos altavoces. El siguiente y mayor obstáculo que debe superar el audio de alta resolución es su incompatibilidad con la transmisión Bluetooth sin pérdidas, y por tanto con los auriculares inalámbricos. Aquí vemos distintos estándares como LDAC que ya prometen un ancho de banda final de hasta 990 kilobits por segundo y va en línea con Hi-Res, aunque lejos de otras soluciones cableadas. Con todo esto, muy lentamente estamos viendo cada vez más formas asequibles de entrar en el mundo del audio de alta resolución. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.